noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase, ¿verdad? Quiero comentarles que estoy revisando los exámenes, pero les soy muy honesto, son más de 300 alumnos, ¿verdad? Los que están, entonces, más o menos una tercera parte he podido calificar. Hay buenas notas, incluso hay 30, 28, 24. Hay unas notas bajas, ni una nota, hasta ahorita no hay ninguna nota abajo de 15. Entonces, pues esa es la tendencia que tienen, ¿verdad? Entonces, creo que Dios primero la otra semana, si yo sí quiero terminar de calificar en estos días, y la otra semana para publicar sus notas, ¿oyeron? Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Perfecto. Pero no se preocupen que... Bueno, de hecho el examen estaba fácil, pues no era un examen complicado, ¿verdad? Entonces, ya los otros sí vendrán un poquito más cargados, ¿verdad? Pero esa era la idea, que ustedes aprovecharan el primer examen para hacer un buen colchón, si fuese el caso, si lo llegasen a necesitar. Bueno, vamos a continuar, jóvenes, con el tema de las excepciones previas. Otto Leonel, ¿qué son las excepciones previas? Muy bien, licenciado. Las excepciones previas son las que se pueden utilizar para impugnar un proceso, licenciado. No. Son medios de defensa, ¿verdad? Va. Y comentemos por ahí. ¿Son medios de defensa de quién? De que lo están demandando. Del demandado. Del demandado, perdón. ¿Y los medios de defensa qué atacan o contra quién se dirigen? ¿Contra qué se dirigen? Se dirigen contra la demanda, licenciado. Contra las pretensiones del actor, contra la demanda. Muy bien. Puede decir la demanda o pretensiones del actor, o sea, es más técnico decir las pretensiones del actor que la demanda, pero también es correcto o aceptable decir que se dirigen en contra de la demanda. Okay, ¿Cuál es la diferencia? Elías José, o sea, según miro yo en pantalla, Elías José, le hago esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre excepciones y excepciones previas? No está Elías, solo está su espíritu con nosotros. Bueno, no está. Tengo a Marta Chitumul. Sí, que las excepciones previas se presentan antes de que, bueno, se presentan cuando la demanda... Le escucho, Elías. Gracias, Silic. Bueno, refería hace un momento, pues es que no tengo muy buena señal, pero entiendo que las excepciones previas son medios de defensa que se utilizan en o sea, cuando la demanda está presentada, es decir, antes de que sean antes de que la demanda entre en el juicio de conocimiento. Y ya las excepciones pues son impugnaciones que se dan dentro del proceso hasta antes de dictarse sentencia. Lo entiendo yo de esa manera, Lic. Sí, por ahí va un poquito trastabillando, pero por ahí va. ¿Algún voluntario que quiera ampliar sobre la pregunta? Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre excepciones y excepciones previas?
¿Podría ser Puntos el momento Ya. en el que se presenta? Es el momento en que se presentan. Ahí está la diferencia. ¿Así es su respuesta, Sí. Ángel? Ok, perfecto. Sí, pues cuenta, pero sí, realmente. Miren, las excepciones es un concepto general realmente. Son todos los medios de defensa que utiliza el demandado o la parte demandada en contra de las pretensiones del actor. Ese es un concepto general que se aplica a las excepciones previas, a las excepciones mixtas, a las excepciones perentorias, a las privilegiadas. Es decir, es un concepto general. Mientras que cuando hablamos de excepciones previas, estamos hablando de una categoría de excepciones que tienen un números apertus, un números clausus, perdón, un número determinado que son las establecidas en el artículo 116 que estamos analizando. Y sobre todo, y sobre todo que las previas son antes de contestar la demanda. El nombre previo o la denominación previa ¿qué es una previa realmente? Una previa es algo que es antes de. O sea, si lo pueden ver en la ley, si quiere vámonos a la ley, ¿verdad? Para que ustedes lo vayan analizando, ¿verdad? El artículo 120 es el que nos habla sobre las excepciones previas. No de su categorización ni su listado, pero sí de su momento. Por favor, un compañero o compañera que le dé lectura, por favor, al artículo 120. Con mucho gusto, licenciado. Perdón, dele, compañero. No, dele. Ok, el artículo 120, interposición de excepciones previas. Dentro de 6 días de emplazamiento podrá el demandado hacer valer la excepción previas. Sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá oponer las de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción, caudicidad y prescripción. El trámite, Sí, continúe, termine, por favor. el trámite de las excepciones será el mismo de los incidentes. Muy bien, gracias. Aquí dice, dentro de 6 días de emplazado. ¿Cuántos días de emplazamiento tiene la demanda? Artículo 111. ¿Alguien que lo lea? Artículo 111. ¿Sí? Término del emplazamiento. Presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados concediéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos. ¿Hasta ahí, licenciado? Sí, por favor, gracias. Okay. ¿Cuál es el tema acá? Establece la ley que yo tengo 6 días para interponer mis excepciones previas, pero el término del emplazamiento son 9 días. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo 9 días para contestar la demanda. 9 días, pero tengo 6 para interponer excepciones previas. Y le estoy hablando de esto por el tema del momento en que se interpone la excepción previa. La excepción previa, como bien lo dice su nombre, lo determina su denominación, es antes de contestar la demanda, yo le voy a interponer esa excepción. Excepción de incompetencia, de litispendencia, o cualquiera de las que se establecen en el artículo 116. Esas son excepciones previas. ¿Y qué sucede? Por eso es de que les decía, y se los continúo, se lo repito siempre, que no hay que confundir que las excepciones previas solamente se pueden dilucidar en los juicios de conocimiento. En los demás juicios no.
mucho menos en jurisdicción voluntaria. En jurisdicción voluntaria, evidentemente, por ser voluntaria, no hay litis, no hay eso. Entonces, pero de los otros dos procesos o dos tipos de procesos que hemos conversado, hemos estudiado, es decir, los procesos cautelares, así como los procesos de ejecución, no existen, porque ahí no hay contestación de la demanda. No sé si me van captando la esencia. Como ahí no hay contestación de la demanda, entonces no puede haber excepciones previas. Ahí en los juicios de ejecución, lo que hay son excepciones que destruyan la eficacia del título que se trate. Entonces no hay contestación de la demanda. Hay oposición a la demanda, pero no hay contestación en sentido negativo. Y he visto incluso bufetes de renombre, que me reservo su nombre por obvias razones, que contestan en juicios ejecutivos. Yo llevé una cantidad increíble de juicios ejecutivos en donde de diversas, a veces como terceros, a veces como demandados, a veces como demandantes, la mayoría de veces como demandantes, pero es increíble cómo hay colegas que todavía no logran identificar, probablemente sea porque en muchos bufetes grandes los procuradores hacen los documentos y realmente los abogados solo firman. Pero independientemente de eso, la firma de uno es la responsable de lo que se lee. Incluso he visto procesos en donde ofrecen como prueba un reglamento, una ley y acompañan, cosa que nada que ver, porque la ley nunca es prueba. La ley, eso que se les quede también, la ley no es prueba de nada. La ley, es un instrumento creado por el Estado para normar la conducta de determinadas situaciones sociales o conductuales. Entonces, el ofrecer una ley como prueba, pues deja mucho que desear de parte del que lo hace. Y cuando es así, pues incluso muchos juzgados rechazan esos tipos de medios probatorios porque realmente no tienen ningún sentido. Pero yo lo que quiero que comprendan y me entiendan, jóvenes, que qué bien, ¿por qué se le llama excepción previa? Porque es antes de contestar la demanda. Por ejemplo, en un juicio sumario, se contesta o le dan 3 días de plazo. Y la ley establece, el artículo 229 y siguientes, de que son 2 días para interponer excepciones previas. Quiere decir que al tercer día se tiene que presentar la contestación en sentido negativo. ¿Cuál es la ventaja o desventaja de esto? Que si ustedes leen al finalizar el artículo 111, si no estoy mal, o no, el 120, 120, dice el trámite de las excepciones será el mismo de los incidentes. ¿Cómo funciona en la vida real esto? Esto funciona en el siguiente sentido. Uno interpone la excepción, le dan trámite, se va a los incidentes y hasta que el incidente queda firme es que se puede, ya uno está obligado a contestar en sentido negativo. Lo interesante de esto es que debe tener mucho cuidado el abogado. Por ejemplo, en el caso del juicio sumario, como solo le queda 1 día, yo acabo de tener uno así, un sumario. Yo apelé la resolución porque no fue favorable a mi cliente, no nos fue favorable. Está en paz, subió al juzgado quinto. Ya conozco el criterio, sabía que lo iban a aclarar sin lugar, sin embargo, pues es nuestra obligación hacer todo. Y ellos declararon sin lugar. Bueno, perfecto. Más que todo por los asuntos de medios probatorios, que como era un juicio de conocimiento, ahí se iba a aprobar o no se iba a aprobar. El tema es que regresó, me notifican por casillero electrónico y me dicen, se le hace saber a las partes, por ejemplo, el día lunes, se le hace saber a las partes que el expediente está en el juzgado. Cuando esa notificación me llega, a mí me queda 1 día
para presentar la contestación en sentido negativo. Entonces yo vengo, elaboro la contestación, al día siguiente presento la contestación. Es interesante porque el demandante interpuso o ingresó un memorial diciendo que se tuviera por contestar en sentido negativo la demanda, y porque según ellos, ¿verdad?, no se había contestado, obviamente no revisaron antes, y pues le dijeron no, porque el demandado en fecha tal ofreció prueba y se opuso a la demanda, contestó en sentido negativo. Entonces, en el juicio ordinario es un poco más sencillo, o sea, no sencillo, pero le quedan 3 días. Cuando termina el libelo del auto de incidentes, eso está en el artículo 135 al 140 de la ley del organismo judicial, cuando termina ese auto, cuando queda firme, le quedan todavía 3 días al demandado para contestar la demanda. Igual también he tenido esas experiencias, pero el abogado debe tener sumo cuidado en no dejar los plazos al respecto. Ahora, Leonel Escobedo. Leonel. No está Leonel. Necesito un voluntario entonces. Entonces no le había levantado la mano, pero... Sí, es que iba a hacer una pregunta. Buenas noches. Sí, diga Israel. Acabo de ver su examen. Salió bien, ¿o yo? Ok, gracias. Solo con una pregunta con lo que hablaba del tema de la excepción previa que interrumpía el plazo prácticamente para contestar la demanda. Exacto, así es. Entonces, por ejemplo, hablaba de que se tienen hasta 6 días para presentar la excepción previa. En caso de que, por ejemplo, la excepción se presenta al segundo día, ¿quiere decir que de los 9 me quedan 7 o siempre me van a quedar 3? No, le van a quedar 3, porque usted consumió sus 6 días de excepciones previas. Tu pregunta es muy buena y qué bueno que la hizo, porque existe en algunas, más que todos los estudiantes, nunca lo he visto en un abogado, que qué pasa con... Yo tengo hasta 6 días. Yo la puedo presentar hasta el 6º día, pero si yo la presento, incluso hoy me notifican y la presento mañana, no quiere decir que a mí me queden 8 días para contestar. Porque el plazo de 6 días yo ya lo consumí. Ese plazo yo lo puedo usar de 1 a 6. Pero cuando yo lo uso, el plazo bloque se consuma. Ya no me queda. O sea, cuando termina las actuaciones del incidente, a mí solo me quedan 3 días. No es que me queden más. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, muy bien. Gracias, licenciado. Ok. Va. Un voluntario, por favor. Levante la mano. Porque cuando lo llamo por nombre no me contestan. Jóvenes. O don Byron Leonel. Pregúntame a don Byron qué. O Helen levantó la mano. Gracias, Byron. Helen. Mire, Helen, yo quiero que ahora con sus palabras me explique la diferencia entre excepciones y excepciones previas. Buenas noches, licenciado. Para mí, excepción previa se aplica nada más en los juicios de conocimiento y es previa a discutir el fondo del asunto. La excepción ordinaria, lo podría decir así, se aplica a cualquier juicio y es en contra de las pretensiones del actor, pero no se aplica como lo decía, se aplica en cualquier juicio, pero la excepción previa se aplica específicamente en los juicios de conocimiento. Muy bien, ahí estamos, gracias.
¿Por qué hago esto? Porque, miren, en el examen me pude dar cuenta que a veces hay conceptos muy sencillos, pero que no manejan. Ya me confundieron las clases de proceso, no todos, por supuesto, y esto no contradice lo que dije que salieron, pues yo siento que bien, una nota de 20 para arriba es buena, pero muchos fallaron, o una parte, llamémoslo así, muchos, quizás lo digo mal, o algunos fallaron en cuanto a cuando pregunté cuántas clases de procesos existen en el Código Procesal Civil y enumere o indique los juicios de conocimiento. Ahí se equivocaron algunos. Entonces, es por eso que es importante que estos conceptos, yo sé que esto para el que no está habituado, pues evidentemente pues le va a costar, porque no está habituado, pero yo trato de cerciorarme de que en la medida de lo posible quede lo mejor en ustedes. Y por ahí decían, comentaron, si no estoy mal, las excepciones previas se presentan en los juicios de conocimiento, en los de ejecución no hay excepciones previas, así es. En los juicios de ejecución no existen. En los juicios de ejecución solamente existen excepciones. Excepciones que atacan el título, claro. Si esa ejecución se está llevando en un lugar que no corresponde, claro que existe la incompetencia, por supuesto. Por supuesto, eso no quiere decir, pero no es una excepción previa, sino que es una excepción como tal, ¿sí? Porque no va no va antes de contestar la demanda. De hecho, en el juicio ejecutivo se establece que si el ejecutado no se conforma, debe razonar su oposición. Razonar su oposición. Y si tuviese excepciones, las deberá deducir en el mismo momento. Fíjense. O sea, es como contestar en sentido negativo y deducir excepciones. Es lo que hacemos en el juicio de conocimiento, pero después de haber agotado las previas. Ahora bien, puede ser que en un juicio no haya necesidad de excepciones previas. O sea, esto no es obligatorio. En un juicio de conocimiento, si del análisis que hace el profesional del derecho y se da cuenta que no hay excepciones previas, pues ¿para qué va a presentar excepciones previas? Pues entonces, tal vez una demanda defectuosa, ahí sí que solo para dilatar el proceso. Pues realmente yo no soy de la idea de agotar eso sin necesidad de agotarlo. O sea, no necesito porque ya sabemos cuál va a ser el resultado. Estamos, bueno, vamos a continuar entonces. Estamos en el artículo 116. Y hablábamos, ya vimos la incompetencia, la litispendencia y la demanda defectuosa. Ahora hablemos de la falta de capacidad legal. ¿Sí? Falta de capacidad legal. ¿Qué es la capacidad, jóvenes? Ustedes ya vieron civil. ¿Qué es la capacidad? Juan Pablo. Sí, gracias, licenciado. Es la facultad que tiene una persona para exigir o reclamar un derecho. Karen levantó la mano. Buenas noches, Lick. La capacidad es la facultad que nos da poder el ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, tanto representadas judiciales y extrajudicialmente. No sé si, bueno, es lo que recuerdo. Sí, del Código Civil, artículos 8, por ahí está eso. Marlene levantó la mano. Buenas noches. Es la aptitud legal que tenemos los seres humanos para ser sujetos de derechos y obligaciones, ya que todas las personas poseemos capacidad jurídica desde que nacemos. Licenciado, no sé si estoy mal. Sí, recuérdense que están los personas, personalidad, personería y capacidad.
no se deben de confundir. Persona, todo ente, susceptible de derechos y obligaciones. Personería es la representación que ejerce una persona sobre otra. Personalidad, la investidura jurídica de la cual se le dota al ser humano para ser sujeto de obligaciones y de ejercitar derechos. Y la capacidad es esa facultad jurídica para ejercer derechos y contraer obligaciones, de la cual tenemos una capacidad relativa y una capacidad que es la que ya es plena, que es, hay una de goce y una de ejercicio, en la de cual la de goce la tenemos desde que nacemos y la de ejercicio cuando adquirimos los 18 años. Pero eso es desde un punto de vista meramente sustantivo. Es decir, desde un punto de vista de el derecho sustantivo, del derecho formal, del derecho objetivo, del derecho material. Pero hay un derecho procedimental que es el que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la falta de capacidad legal dentro de un proceso? No debemos confundirla, artículo 8 del Código Civil Cabal, compañía, que es lo que mencionaba. No debemos de confundir la capacidad legal. Sí tiene que ver, obviamente, con la capacidad como concepto sustantivo. Y de hecho, hasta nos tenemos que ir ahí. ¿En qué casos creen ustedes que podría haber una falta de capacidad legal? Que no estuviera activo el abogado. Por ejemplo. ¿Perdón? Un mandatario judicial, por ejemplo, que no lo puede ejercer cualquier persona si no lo hace la persona mediante una cuestión de protocolización ante la Corte Suprema de Justicia. Esa es falta de personería, compañero. Con un menor de edad, porque no puede ejercer su demanda por él mismo, sino que lo tendrían que ejercer los padres o quien tengan la tutela. Gracias. Sí, Sonia levantó la mano. Sí, buenas noches, licenciado. La persona que se encuentra en privado de libertad, ¿sería? Sí, una persona privada que tenga limitados sus derechos civiles. Sí, una que por alguna razón, ¿verdad? Le haya... Recordemos que el derecho procesal penal y penal también están las condenas y están las condenas especiales, ¿verdad? Que no solo privan de libertad. Una de ellas, por ejemplo, se les suspenden los derechos cívicos. O sea, los privados de libertad no pueden votar, pero esos son derechos cívicos. Pero en algún momento podría haber alguna disposición que no le permita suscribir, por ejemplo, que no le permita ejercer. Un ejemplo claro de esto, aunque tiene que ver con la personería siempre, pero podría caber un papá que quiere representar a su hijo y fue suspendida su capacidad para su representación del menor porque se le suspendió la parte de potestad, por ejemplo. Ahí hay falta de personalidad, pero diría que también hay falta de capacidad legal porque él está restringido en esa parte de sus derechos para representar a su hijo, lo cual en momentos normales sí podría hacerlo. En eso yo incluso de abogado, yo presentaría falta de capacidad legal en base a la sentencia, falta de personería. Yo presentaría ambas. Es un caso bastante interesante porque sí, para mí se pueden presentar ambas, ¿verdad? ¿Alguien más había levantado la mano? Licenciado, las personas que han sido declaradas en estado de interdicción. Es el principal, el principal, el ejemplo más claro. ¿Por qué? Porque menor, pues evidentemente sabemos que cuando se ingresa una demanda, se dice, por ejemplo, Rafael Silva, de tantos años de edad. ¿Y qué pasa si el juez
ve, cuando lee, dice de años de edad. Inmediatamente el juez va a decir, bueno, este muchacho no tiene capacidad legal y le manda. Pero ¿qué pasa si ve Rafael Silva de 52 años de edad, pero fue declarado en estado de interdicción? Eso no lo sabe. Entonces el juez dice, bueno, es una persona que llena las características o los requisitos de ley. Y que, o sea, la otra parte dice, bueno, pero si Rafael Silva es mi papá y mi papá tuvo un accidente y él está en estado de interdicción, esta es una manipulación que está haciendo mi otro hermano, por ejemplo. Entonces, ¿él qué hace? Le presenta una sentencia, un auto, donde a Rafael Silva se le declaró en estado de interdicción. Dice, señor, aquí hay falta de capacidad legal. Y se va al trámite de los incidentes y al final va a decir, obvio, se declara, a menos que esa interdicción haya sido levantada. Supongamos que se levantó y no el auto que le levantó la interdicción no era el conocimiento del hermano, pero él, como sabía que estaba interdicto, lo presentó. Pero sucede que antes de la demanda, unos 15 días antes, pues hubo otro trámite y entonces se sustanció la interdicción y fue declarada. Pero el tema es que es en esos casos en donde la excepción de capacidad legal se puede aplicar. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Ok, ahora bien, sí, Osmar, levantó la mano. Sí, entiendo que el procedimiento por interdicción es bien complejo. ¿Qué pasa cuando la sí, es una jurisdicción voluntaria? La interdicción es, la consulta es cuando la interdicción es relativa y no es absoluta. En el ejemplo mía, supongamos que es una circunstancia que le generó ese estado de interdicción, ¿verdad? Entonces, ya luego al pasar los días, pues él vuelve a su capacidad volitiva normal, ¿verdad? Es una consulta. Sí, exacto, hay una absoluta. La absoluta comúnmente viene nacido o de circunstancias muy extremas, ¿verdad? Por ejemplo, he llevado un par de interdicciones y es por comúnmente nacimiento, las que he tenido la oportunidad. Pero, por ejemplo, un accidente de tránsito donde la persona queda momentáneamente pues en amnesia, por ejemplo, por un daño cerebral, pero que con el medicamento puede regresar y la terapia y todo, pues se puede declarar de interdicción, se declara, pero es relativa, ¿verdad? Y cuando los extremos que dieron lugar a esa declaratoria, pues ya no están presentes en la persona, pues obviamente se hace un procedimiento para levantar esa interdicción. Y entonces, obviamente hay exámenes médicos, hay una inspección que el mismo juez hace sobre la persona, pues entrevista a la persona. Y entonces ahí ya y esto, y les digo que no es el tema, pero es importante ir dejando claro, porque pues es importante, al fin y al cabo estamos en una clase de procesal. Lo hace es proteger a la persona y las decisiones que ella pueda tomar cuando está en grado. Y sobre todo el abuso que otras pueden hacer sobre los derechos y los bienes de las personas, ¿verdad? Hay mucho ejemplo, ¿verdad? Donde gente no está y como no está estado de salud emocional, físico, psicológico, y se abusa de ellos. Entonces, yo acabo de tener una situación similar. Yo les dije, jóvenes, le dije a la señora, mire, yo necesito que ustedes hagan diligencias para declarar estado de interdicción a su mamá. Realmente
ya no está en la plenitud de sus facultades y hay problemas, sí. Pero es interesante el temita, la capacidad se pero es una excepción, la falta de personal del actor o el demandado que impide la Constitución. Y ese es el tema, también puede ser en el demandado, ¿sí? O sea, no solamente puede ser, por ejemplo, en que el demandado, también el demandante. ¿Qué pasa si el que demanda es el que no está en interdicción? Pero ¿qué pasa si el demandado es el que tiene que declarado en interdicción? Demandado también. Él puede decir falta de capacidad en el demandado, porque él no es capaz de hacer objetos. Hay que recomponer esa demanda, porque cuando es así, también cabe la falta de capacidad en ambos, son tanto en el demandante como en el demandante. Sí, licenciado, perdón. Solo en el caso de los abogados que cuando tienen un cargo público, por ejemplo, en los derechos, un cargo en derechos humanos, que no pueden ejercer su profesión, ahí habría incapacidad, ¿no? Incapacidad legal para ejercer. Pero estás hablando en el caso del ejercicio de la profesión. Exacto. No en el caso de las partes. Sí, ¿Me escuchan bien, joven? Que aquí leo que no, se escucha entrecortado. Silic no se le escucha muy bien. Mi internet no dije nada. Pues yo pienso que es el de todos, fíjense, porque pues no sé qué hacemos. Sí, aquí se va a entrecortar igual. Pero Porque pues yo los ahorita, escuchaba. porque anteriormente sí se escuchaba. ¿Saben que yo voy a salir y voy a volver a entrar? Está bien, Correcto, licenciado. Muy bien. Okay, yo voy a salir y voy a entrar. Licenciado. ¿Me escuchan? Sí, licenciado, igual entrecortado. Escucha peor. Sigue habiendo el mismo problema, Lic. Ok. Y que yo hablo y me emociono y después ustedes me dicen que no entendieron nada. Sí, Lic, sí, hace rato sí se escuchaba bien, pero hace como 5 minutos empezó el problema. Fue lo último, licenciado, sí se escuchaba bien. Hay mucho aire, licenciado, en el ambiente. Sí, yo creo que eso ha de ser. Ok. Bueno, ¿quieren lleguemos hasta porque Valde hable y no, y ustedes no me van a entender? Sí, Angélica. Ay, licenciado, disculpe, antes de que vaya a terminar la llamada, solamente consultando si mañana vamos a tener parcial los que estábamos solicitando.
que yo mañana tengo una reunión ya tarde, no voy a poder, pero yo les voy a escribir el chat, ¿o yo? Listo. Eso sería genial porque yo también estoy enferma. Gracias. Así les voy a escuchar, que se mejore y yo les aviso. Gracias. Excelente. Sí, Sonia. Vaya. Licenciado, yo tenía una pregunta referente a la capacidad legal. Me surgió una duda cuando hay interdicción parcial y se aplica la excepción de falta de capacidad legal y continúa el proceso y al momento de presentar que ya pasó esa interdicción, se vota el proceso y hay que volver a iniciar. No, en la excepción previa, falta de capacidad está presente. O sea, tengo que probar que la falta de capacidad legal ya no existe. Si yo no pruebo, el juicio termina ahí. No continúa. El juicio no continúa, la falta de capacidad se declara con lugar y pues lo que sucede ahí es de que ¿qué pasa si una persona en estado? Cuando se declara estado de intervención, una tutela. Es un asunto técnico. Ya no va a la persona, sino a la persona a través de su tutor. No sé si me escuchó. Muy poco, licenciada, la verdad. Pero miren, pues, mejor la próxima clase. Sí, mejor me recuerda, explico, la verdad es que yo lo siento, jóvenes, pero pues usted no va a entender y pues, no sé de eso que yo me esté galillando, ¿verdad? Sí, porque se le escucha entrecortado, licenciado. Muchas gracias. Perdone, jóvenes, si nos vemos el miércoles. Feliz noche. Feliz noche, Lic. Gracias. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lic. Feliz noche.